Seguimos con el capítulo 32, en que la Santa nos está hablando de qué es la contemplación perfecta. Y la contemplación perfecta decíamos que es la entrega perfecta de la voluntad. Sin esa entrega no hay contemplación, ni perfecta, ni imperfecta, ni de ninguna manera. Nos habla la Santa de entregar la joya de la voluntad. Esta es una de sus comparaciones más bonitas. O la sortija del amor, como la esposa cuyo gesto nos describió al hablar de la determinada determinación en el capítulo 23 del Camino. Esto es la medida del hágase. Nos dice en el número 7 de este capítulo 32. Así que, hermanas, si tenéis amor, procurad no sean palabras de cumplimiento las que decís a tan gran Señor. Está claro que la razón suprema de este radicalismo y de la insistencia con que Santa Teresa nos lo presenta, la entrega radical, ¿no? La entrega absoluta, sin medias tintas de la voluntad, reside este radicalismo en la dinámica del amor, que exige una entrega total a aquel a quien se ama. Porque, nos dice ella, sin dar nuestra voluntad del todo al Señor para que haga en todo conforme a ella, nunca deja Él beber del agua viva de la fuente. Para beber del agua de la contemplación es absolutamente imprescindible, nos lo dice en el número 9 de este capítulo 32, entregar del todo la voluntad. Solo a partir de la entrega de la voluntad se puede llegar a la contemplación perfecta. Difícilmente hubiera podido Santa Teresa subrayar con mayor fuerza, con mayor vigor, su radicalismo. Dar nuestra voluntad del todo, para que Él haga la suya en todo, sin lo cual nunca habrá agua viva de la fuente. Esto es contemplación perfecta. Son palabras textuales de ella. Esto es contemplación perfecta. Lo que me dijisteis os escribiese. ¿Lo queríais saber? Pues tomad. Esto es lo que queríais saber, ¿no? Este categórico esto es contemplación perfecta. Esto engloba y da por realizada la contemplación perfecta, que consiste sencillamente en el resultado, en el estado que resulta de haber hecho el don de sí al Padre, de haberlo hecho desde la raíz de la propia voluntad. Entregar del todo la voluntad al Padre es contemplación perfecta. Solo desde ahí, desde esa entrega absoluta a Dios Padre, podemos llegar a contemplar el rostro de Dios, la intimidad de Dios, los secretos de Dios, lo que es la contemplación. Es necesario haber hecho el don de sí en Cristo y en comunión con los sentimientos de Cristo. Esto es lo más importante. La comunión con Cristo, la entrega de nuestra voluntad al Padre en Cristo, con Cristo. Como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Si no es así, tampoco puede haber contemplación perfecta. Sin Cristo no hay nada, Ni contemplación, ni santidad, ni consagración, ni oración, ni entrega, nada. Fuera de Cristo no hay nada. Todo lo que nos quieran presentar fuera de Cristo es mentira. Es engaño. Esto lo dice la Santa una y otra vez a lo largo de todas sus obras, y de manera especial en el capítulo 22 del Libro de la Vida, que es el capítulo del fundamento de la vida de Santa Teresa. Es como si resumiera, al revés, como si desarrollara la idea de San Pablo, ¿no? Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pues es como si esas palabras de San Pablo
Santa Teresa se hubiera decidido a desarrollarlas y a explicarlas. Y escribe en el libro de la vida, el capítulo 22, en el que defiende cómo sin Cristo no hay nada. Santa Teresa formula de una manera categórica en el camino de perfección lo que acabamos de decir. Él no se da así del todo hasta que nos damos del todo. Esto es cosa cierta y porque importa tanto, os lo recuerdo tantas veces. Esto nos lo dice en el capítulo 28, un poquito antes, en el número 12. Pero la otra parte, la otra cara de la moneda de este axioma teresiano, de este principio, es que el que se da del todo a quien del todo le ha hecho el don de su voluntad, que él se da del todo a quien del todo le ha hecho el don de su voluntad y de sí mismo. Es decir, a quien de veras le ha dicho con Cristo Jesús, hágase tu voluntad, el Padre le da todo y se da él mismo del todo. En el texto del camino no sigue inmediatamente una descripción teórica de la contemplación. Sigue, en cambio, como es muy típico en la Santa, un momento de contemplación viva y real. Ella, a lo largo del camino de perfección, muchas veces ora, y ora a través del libro. En esas páginas vuelca su oración, y lo hace una vez más. Tras formular de esa manera categórica, esto es contemplación perfecta, Santa Teresa entra suavemente, pero con paso firme en esa contemplación perfecta. Y nos dice así: todo lo demás estorba e impide decir fiat voluntas tua. Cúmplase, Señor, en mí vuestra voluntad, de todos los modos y maneras que vos, Señor mío, quisiereis. Si queréis con trabajos, dadme esfuerzo y venga. Si con persecuciones y enfermedades y deshonras y necesidades, aquí estoy. No volveré el rostro, Padre mío, ni es razón vuelva las espaldas. Pues vuestro Hijo dio en nombre de todos esta mi voluntad. No es razón falte de mi parte, sino que me hagáis vos merced de darme vuestro reino para que yo lo pueda hacer, pues Él me le pidió. Y disponed en mí como en cosa vuestra, conforme a vuestra voluntad. Oh, hermanas mías, qué fuerza tiene este don. Estos son los números 10 y 11, en que la Santa habla con el Padre y se ofrece a Él, se brinda a Él, se entrega a Él. Este párrafo es precioso. Es un modo personalísimo, único, característico, propio que tiene Santa Teresa de decir su hágase. Es un párrafo en el que ella expresa esto en comunión estrecha con Cristo paciente. Hay unas palabras de este párrafo en que ella está parafraseando la Escritura, está parafraseando al profeta Isaías cuando dice: no volveré el rostro. En este párrafo ella se experimenta a sí misma como parte, como objeto de la oración de Cristo, ¿no? Y es consciente de que Cristo la tiene presente a ella en su oración, de la misma manera que ella la tiene presente a Él. Cuando dice, pues Él me le pidió. Y por último, otra cosa típica de la Santa es traspasar su vivencia, sus sentimientos a las monjas, a quien la está leyendo. Y por eso concluye diciendo: oh, hermanas mías, qué fuerza tiene este don. Esto que ella está viviendo, experimentando,
que está escribiendo porque es lo que tiene en el corazón, como muchas otras veces, al final se vuelve a las monjas y les hace partícipes de esa vivencia, ¿no? De ese sentimiento. El resto del capítulo 32 lo dedicará la santa a apuntar los 3 aspectos fundamentales de la contemplación perfecta, que son la mayor asimilación a Cristo, la mayor configuración con Él, la unión profunda con Dios y el desarrollo sin fin de la contemplación mística. Cuando el que ora ha superado sus miedos y por fin ha sido capaz de decirle al Padre: haz en mí tu voluntad, está bien seguro de cuál va a ser de cuál va a ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca va a ser una felicidad terrena, menguada, limitada, pequeña, pobre. Ni riquezas, ni deleites, ni honras, ni todas estas cosas de acá, dice en el número 6, que no nos quiere tampoco. No, la voluntad de Dios es que Él nos quiere como a Cristo, su Hijo. Pues veis aquí, hijas, a quien más amaba, lo que le dio. Por ahí se entiende cuál es su voluntad. Así que estos son sus dones en este mundo. La mayor felicidad a que podemos aspirar en esta vida es a que el Padre nos trate como trató a Jesús, que nos dé todo lo que le dio a Jesús. Cuanto más se asemeje nuestra vida a la de Cristo, más bendecidas estamos siendo. Cuantos más triunfos, cuanto más lujo, cuanto más reconocimiento, cuanto más éxito, ¿es que todo nos va mejor? No. Ese es el criterio del mundo, pero no el del Padre. El del Padre es bendecirnos como bendijo a Cristo. El mayor regalo es ser tratados como trató a su Hijo. No hay más que mirarle a Él. La mayor bendición es que el Padre nos asocia a la obra de redención como asoció a Jesús, que fue quien la llevó a término y la consumó. Y que nos trate con la misma confianza y con la misma intimidad. Para ello, Santa Teresa, que es conocedora de nuestra naturaleza, de nuestra indecisión, de nuestros miedos, pues nos introduce en el régimen del amor. Y dice en el número 7 de este capítulo 32, que da conforme al amor que nos tiene. A los que ama más, da de estos dones más. El don con mayúscula es Cristo y es la cruz de Cristo, la vida de Cristo. A los que menos, menos. Y conforme al ánimo que den cada uno y el amor que cada uno tiene a su majestad. A quien amare mucho, verá que puede padecer mucho por él. Al que amare poco, poco. En segundo lugar, nos habla la santa de la unión con Dios. Unión es un término que Santa Teresa usa muchísimo, repite muchísimo, y hasta la saciedad. Para ella la palabra unión adquiere un sentido que desborda nuestro lenguaje corriente. En la unión, para ella, sucede la santificación. Santificación no por nuestros propios esfuerzos, sino por la presencia del Dios Santo en nosotros. Para ella la unión es garantía de santidad. No por mí, sino porque la presencia del Santo, de Dios, me santifica, me hace santa. Por eso ella repite tanto el llegar a la unión, el llegar a la unión, el llegar a la unión, el procurar la unión, el buscar la unión, porque significa la santidad.
Si yo estoy unida al Santo, estoy siendo santificada por la presencia de Dios, no por mis actos, ni por mis méritos, ni por nada, sino por la presencia de Dios. Decir hágase, dice ella, si va con la determinación que ha de ir, no puede menos de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí y hacer una unión del Creador con la criatura. Acabo de explicarlo, ¿no? La unión. Esto lo dice el párrafo que acabo de leer, está en el número 11. Y en este caso, cuando sucede esto, que el Todopoderoso viene a ser uno con nuestra bajeza, se despliegan ante nosotros horizontes infinitos de contemplación. Porque dice ella, no contento el con tener hecha esta alma una cosa consigo por haberla ya unido a sí mismo, comienza a regalarse con ella, a descubrirle sus secretos, a holgarse de que entienda lo que ha ganado y que conozca algo de lo que la tiene por dar. Hácela ir perdiendo los sentidos exteriores porque no se la ocupe nada. Esto es arrobamiento. Y comienza a tratar con tanta amistad que no solo la torna a dejar su voluntad, mas dale la suya con ella. Esto dice el número 12. Aquí ya llegamos a un punto en el que la lógica ya no funciona, La lógica, lo comprensible, lo razonable, ¿no? A ver, hay que creerse una cosa. Es difícil, pero es verdad. Misteriosamente, Dios se enamora del alma. Y cuando uno se enamora, pierde la cabeza y abandona la lógica. Pues Dios también. Entonces dice ella que Dios no es que comience a regalarla a ella, sino que comienza a regalarse Él con ella. O sea que Él está encantado de la vida, de estar con el alma así. Él se goza en esa posesión del alma. Y comienza a descubrirle sus secretos, los secretos de Dios, los secretos del Rey. A holgarse de que entienda lo que ha ganado, a estar él contento de que ella comprenda lo que tiene, en qué punto está, dónde está llegando, y que conozca algo de lo que le va a dar, que todavía no le ha dado, porque no hemos llegado ni mucho menos al final. Esto es el comienzo, ¿no? Esto es el comienzo de lo bueno. Luego hay que llegar al final, ¿no? Hácela ir perdiendo los sentidos exteriores, porque no se la ocupe nada. A ver, no significa que uno se vuelva idiota. Tranquilidad. De repente todo el mundo ciego, sordo, tonto, imbécil. No. Aparte de que habría que decir bienaventurada tontería, bienaventurada imbecilidad. Ojalá. La presencia de Dios es tan fuerte en el alma que tira de ella hacia adentro, descaradamente. Entonces, no es que está en el limbo, está en el cielo interior que tiene, ¿no? Porque tiene a Dios dentro. Y entonces la va desconectando de lo exterior. Pero no por eso está en la luna, ni deja de tener los pies en el suelo. Estando en esa situación, Santa Teresa fundó tropecientos conventos, se peleó con los nuncios, con los obispos, escribió al rey, todo lo que llegó, escribió libros, fundó conventos, inició la reforma, o sea, llevó una vida bastante entretenida. Pero ella no estaba ahí. Estaba, pero estaba dentro. ¿Qué pasa? Que hay momentos en que Dios tira del alma de esta manera, ella lo escribe muy bien, para que nada de lo de fuera pueda interferir, pueda interrumpir en ese trato íntimo, que los sentidos
exteriores desconectan bastante. Y es lo que se llama arrobamiento. Que yo nunca he visto a nadie arrobado, pero según cuenta el padre María Eugenio, que es el que más cosas he leído yo, ¿no?, de todo esto, pues visto desde fuera parece que la persona ni da ni toma, porque está fuera de este mundo, ¿no? Es lo que se llama arrobamiento. Está poseída todos sus sentidos exteriores e interiores por Dios. Entonces de alguna manera la hace desconectar en determinados momentos de todo lo exterior, y es lo que se llama arrobamiento. Y dice que comienza Dios a tratar con ella con tanta amistad que no solo le torna a devolver la voluntad que ella ya le ha entregado, porque ya para llegar a este punto el alma le ha entregado la voluntad a Dios. Entonces dice que la empieza a tratar con tanta amistad, con tanta intimidad, con tanta familiaridad, que no solamente le vuelve a devolver la voluntad que ya ella le había entregado, sino que le entrega a Dios la propia con la de ella. O sea, Dios entrega su voluntad al alma. Hace, por decir de alguna manera, todo lo que ella quiere. Pues esto es contemplación perfecta, hermanas. Y estas son las consecuencias. Lo cuenta Santa Teresa en el número 12 de este capítulo 32. Todo esto, porque nos perdemos aquí, sino en rezando el Padre Nuestro, ¿eh? Y yo me cuestiono, qué mal rezo el Padre Nuestro, porque yo aquí no llego a ni veces. Ella nos habla de esto rezando bien el Padre Nuestro, lo cual a mí me cuestiona cómo lo rezo yo, claro. Pero si ella lo dice, es que se llega. Como siempre que toca el tema de la contemplación mística, Santa Teresa termina diciendo, importantísimo, y más después de todo lo que hemos hablado estos días pasados, que no hay técnicas, ni métodos, ni sistemas, ni nada que valga para llegar a esto. Es puro regalo de Dios. Es puro don de Dios. No hay ningún sistema, ninguna técnica, ningún modo de llegar. Solo podemos disponernos, entregar la voluntad y disponernos. No hay ninguna técnica, de ningún tipo. El contemplativo que ha entrado en el reino de la gracia, del amor, está en el reino de la gratuidad absoluta. El don de la contemplación es gratis. Dios lo da a quien quiere, cuando quiere, como quiere y porque quiere. Punto. Porque le da la gana. Ya. Es Dios y ya. Le da la gana y lo hace. No podemos forzar a Dios a que dé el don de la contemplación a nadie. No hay técnicas ni posibles historias que podamos hacer para conseguirlo. Es pura gracia. Es puro don. Aquí, dice la Santa en el número 13, la pobre alma, aunque quiera, no puede lo que querría, ni puede nada sin que se lo den. Y esta es su mayor riqueza, que dar, mientras más sirva, más endeudada, debiéndole todo a Dios. Esto lo dice en el número 13. Por ello, nos da Santa Teresa el consejo final. Además lo dice así, claro. Os doy un aviso. Que no penséis por fuerza vuestra ni diligencia llegar aquí, que es por demás. Antes si teníais devoción, quedaréis frías, sino con simplicidad y humildad, que es la que lo acaba todo. Decir solo, fiat voluntas tua. Cuando la Santa escribe por primera vez esta lección del camino de perfección, la destina a un grupo de monjas pioneras, principiantes, que son las primeras hermanas del Carmelo de San José de Ávila.
Santa Teresa sabe que a ellas les puede hablar de la fuente del agua viva, pero sin adentrarse todavía en el alta mar de la contemplación mística. Estamos en el umbral, Lo que os acabo de contar, de que Dios entrega la voluntad, es al principio. Estamos llegando a la fuente y empezando a beber. No hemos llegado a navegar a velas desplegadas por el mar de la contemplación. Estamos en el umbral de la contemplación, pues por las moradas quintas. Y hasta la séptima no estamos como si dijéramos en alta mar. Tenemos que pasar la tempestad de las sextas, que pues es bastante complejo, agitado, con mucho oleaje y mucho jaleo, hasta llegar a navegar tranquilamente y en calma en las séptimas. Pero lo que nos está contando ahora es un anticipo. Es probar un poco el caramelo para engolosinarnos y desear más. Por eso ella, como sabe que todavía no puede entrar de lleno en la pleamar de la contemplación mística, ¿no?, es bastante concisa y lineal en su exposición. Santa Teresa está aquí siendo muy breve, muy conceptual, muy concisa. Termina, como siempre, bueno, no siempre, pero sí muchas veces en el camino, remitiéndonos al libro de la vida. Porque, dice ella, como he dicho, está ya escrito en otra parte cómo es esta oración y lo que ha de hacer el alma entonces, y cosas harto largamente declaradas de lo que el alma siente aquí y en lo que se conoce ser de Dios. No hago más de tocar en estas cosas de oración para daros a entender cómo habéis de rezar esta oración del Pater Noster. O sea, nos ha dado unas pinceladitas. Ella dice que en el libro de la vida lo explica todo mucho mejor. Este párrafo que acabo de leer está en el Códice del Escorial. En el Códice de Valladolid se suprimió esta invitación a leer el libro de la vida, porque el amigo censor no lo vio oportuno, le dio miedo, y no sé, que las monjas pidieran el libro, lo suprimió. Pero no importa, porque las monjas lo pidieron igual. Son las monjas, ¿no? Pero por si acaso el censor lo intentó y le pidió que lo retirara. Los teólogos que la aconsejaban consideraban que el libro de la vida era demasiado fuerte, demasiado denso, y que las monjas de Samos eran demasiado jóvenes para ponerlo en sus manos. Esto fue opinión del padre Baña, que la quería muchísimo a la santa, y parece ser que también fue opinión de San Juan de Ávila, que fue uno de los que leyó y censuró el libro de la vida, que estaba muy bien, que era muy sana doctrina, pero que no era para dársela a cualquiera de momento. Y entonces en el Códice del Valladolid, el capítulo 32, recortan esta afirmación de la santa. Y ya, como si dijéramos, terminamos una parte del camino y nos preparamos para entrar en el capítulo 33. El capítulo 33 del camino y los que le siguen, a mí me parece que son preciosos. Son un tratado del amor y de la devoción de la Santa Madre a la Eucaristía, al Santísimo Sacramento. Es donde más habla del pan de vida. Luego en el resto de sus obras hace alusiones, dice cosas, pero en ningún sitio tanto como en este capítulo y en los que siguen, ¿no? Ella nos enseña, y esto para nosotras, es para todo el mundo importante, pero para nosotras tiene particular importancia, cómo nos enseña la Santa a orar
delante de la Eucaristía. ¿Cómo oraba ella ante la Eucaristía? ¿Cómo quiere que oremos? ¿De qué manera concreta quiere que oremos ante la Eucaristía? Nos encontramos ante la petición en el capítulo 33 del Padre Nuestro, que dice: danos hoy nuestro pan de cada día. La Santa Madre sabe que esta petición del Padre Nuestro tiene, ante todo, también un sentido material, un humilde sentido material. Pedimos a Dios nuestro Padre el alimento, el sustento que Él no niega a las aves del cielo. Y la Santa entiende que esto es normal. Pedimos ayuda a quien es nuestro Padre y pedimos esa ayuda desde nuestra indigencia, desde nuestra pobreza. Luego, lo que estamos haciendo es lógico y es normal. Tenemos un Padre que tiene todo, nosotros no tenemos nada, pues le pedimos que nos dé. Hasta ahí, perfectamente lógico. Pero ella, cuando comenta esta petición del Padre Nuestro, no olvida nunca que se está dirigiendo a una comunidad orante, que son las monjas de San José. Y prefiere trasladarnos a otro plano. No quiere que nos quedemos en el plano puramente material. Quiere que vayamos a la indigencia de nuestro espíritu, a nuestra pobreza, a nuestra pequeñez, y que pidamos el pan de la vida, el pan de la Eucaristía. Por eso nos centra toda nuestra atención en cómo y por qué decir al Padre que necesitamos el pan eucarístico, que lo necesitamos para cada día y que lo necesitamos para hoy. Santa Teresa se va a extender en declarar todo esto a lo largo de los capítulos 33, 34 y 35. Como si fuera una especie... El Padre Tomás Álvarez dice que estos 3 capítulos son el tríptico eucarístico de la Santa. Son un tríptico pictórico. Sabemos cómo es un tríptico, ¿no? Son 3 tablas unidas por unas bisagras y la central es más ancha, más grande, y las 2 laterales se cierran sobre la central. Eso es un tríptico. Pues estos 3 capítulos son un tríptico. El 33 y el 35 son, como si dijéramos, las tapas que arropan el capítulo 34, que es el capítulo central y el más importante. Estos 3 capítulos son, serían, es una idea preciosa, pero bueno, esto ya, si Dios quiere, pues para desarrollarlos. Santa Teresa y la Eucaristía, 33, 34 y 35 del Camino de Perfección. ¿Cómo y qué cosas dice ella ante la Eucaristía? Y yo cuando los leo, son muy hermosos. Han pasado un poco desapercibidos, porque en el Carmelo Santa Teresa y la Eucaristía no han tenido demasiado eco nunca. No es un tema así como ha habido otros, la humildad, la obediencia, el amor de unas con otras, tal. La vivencia eucarística de Santa Teresa siempre ha pasado un poco, no sé por qué, pero bueno, siempre ha pasado un poco desapercibida, ¿no? Pues yo cuando leo estos 3 capítulos, siempre me acuerdo del final de su vida, cuando le llevan el viático. Cuando le llevan el viático, pues si no lo sabéis, Santa Teresa estaba muriendo, evidentemente. Por eso existía esa costumbre en la Iglesia de llevar la Santísima Comunión como viático, ¿no? Como alimento para el camino definitivo hacia la casa del Padre, para la muerte. Y generalmente cuando le llevaban el viático a un enfermo, pues el pobre estaba chuchurrío, a pocos trotes, acabando. O sea, de verdad ya solía ser la última comunión. Cuando
dicen los testigos presenciales que cuando llegó el viático a la celda de Alba, donde la Santa Madre agonizaba, fue ella como un revivir. Y es cuando la Santa Madre formula esas palabras preciosas que a mí me parecen preciosas. Hora es ya de que nos veamos, es tiempo de caminar. Ella no pensó dejar de caminar ni después de muerta, porque lo que es viático, empezamos un camino. Hora es ya de que nos veamos, es tiempo de caminar. Y dice que empezó a decirlo con un gozo, con una alegría, al ver delante de sí el Santísimo Sacramento, que ella revivió, su rostro se iluminó y toda la alegría que tenía de estar en la presencia de él, o sea, se exteriorizaba aún en medio de aquella situación, ¿no? de que estaba acabando su vida. Tiempo es ya de caminar. Vamos muy enhorabuena, creo que dijo, es que no me acuerdo ahora de las palabras exactas, pero para ella encontrarse en la presencia del Santísimo Sacramento era motivo de reverencia, pero principalmente de gozo, porque era de verdad Jesús, ¿no? Era la humanidad de Jesús. Y que no se nos olvide que para Santa Teresa Jesús era todo. Era su todo. Y en estos 3 capítulos ella nos va a enseñar eso. En el capítulo 34, que es el capítulo central de este tríptico, nos va a enseñar cómo tiene que ser nuestra oración eucarística, cómo interiorizarla y cómo enriquecerla. Y este capítulo central va a quedar enmarcado por los otros 2, por el 33 y por el 35. El 33, el capítulo 33, que es el que vamos a ver ahora, es como una especie de preludio que introducirá al lector en el misterio de la Eucaristía, y el capítulo 35 desarrolla, esto es muy bonito, el sentido eclesial de esa oración eucarística teresiana. Los 2 capítulos, el 33 y el 35, culminan, son muy bonitos, ya lo veremos, con 2 exclamaciones de esas en las que Santa Teresa lo da todo, en que pone alma, vida y corazón, y el corazón se le escapa, ¿no? El corazón, el amor, el apasionamiento, todo eso que ella tiene dentro del corazón le sale a borbotones y a chorro por la pluma. Y el final del capítulo 33 y el final del capítulo 35 son unas exclamaciones, una especie de soliloquios preciosos. Oraciones de asombro que van dirigidas al Padre, no se dirige a Jesús. Se dirige al Padre por el don del Hijo en la Eucaristía, ¿no? Y son muy bonitas porque hay momentos entrañables en que ella parece que quiere defender a Jesús y de alguna manera regaña al Padre, ¿no? Porque le ha dejado ahí tan frágil, tan a la intemperie, tan a merced de lo que queramos hacer de él. Y es curioso porque ella se le va al corazón como querer defenderle, ¿no? Y así se lo dice al Padre. El Padre Tomás Álvarez dice que estos 2 soliloquios, final del capítulo 33, final del capítulo 35, son como una especie de prez eucarística, ¿no? Una oración eucarística maravillosa que podría ser como un canon contemplativo del orante aleccionado por Santa Teresa. Cuando ella redacta por primera vez el Camino, Santa Teresa desmenuzó en el Códice del Escorial esta petición del Padre Nuestro paso a paso. En el autógrafo del Escorial quedó fragmentado este capítulo 33 en otros 3 muy breves, que serían el capítulo 57, 58 y 59 del Códice del Escorial. Ella nos deja bien claro que el Padre Nuestro y la Eucaristía son los 2 pilares en que se apoya nuestra oración. Ambos pilares están perfectamente ensamblados sin salir del Padre Nuestro, sin salir de la oración dominical. Conforme al estilo pedagógico teresiano, ella
hace lo siguiente. Primero, formula una breve reflexión doctrinal, una especie de enfoque teológico del misterio eucarístico, y después pasa de la reflexión doctrinal a la reflexión hecha vida. Esto es típico de Santa Teresa. Primero nos cuenta la teoría y después pone en práctica la teoría. Se dirige al Padre, que es a quien van dirigidas todas las peticiones del Padre Nuestro, de la oración dominical, y lo hace muy emotivamente, dejándose arrastrar totalmente por la emoción y por los sentimientos, como siempre que ella se dirige a Dios. Nunca encontraremos unas palabras dirigidas por Santa Teresa a Dios que no vayan entre exclamaciones, porque ella no sabe dirigirse a Dios si no es con pasión, con un sentimiento profundo, ¿no? Santa Teresa nos propone 3 ideas básicas como pórtico de entrada a la piedad eucarística. Vamos a resumirlas de esta manera. Son 3 puntos. Primero, importantísimo, sin la Eucaristía es imposible hacer nunca la voluntad del Padre. Esto equivale a decir que sin la Eucaristía es imposible la contemplación y sin la Eucaristía es imposible la santidad. Sin la Eucaristía es imposible hacer la voluntad del Padre. Segundo, el Padre mismo es quien nos da el pan de la Eucaristía y en ella nos da a su Hijo para que prolongue su presencia entre los hombres hasta el fin del mundo y para que sea nuestro alimento, que nutra nuestra voluntad para hacerse una con la del Padre. Y tercero, en esa petición Jesús se asocia a nosotros para pedirle al Padre el don del pan eucarístico. Nos dirigimos al Padre con el Hijo y por el Hijo, para pedirle la presencia del Hijo con nosotros. Presencia que nos hace posible adherirnos a la voluntad del Padre. Y dice la Santa, en ello nos va la vida.